le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por estar aquí junto al equipo que ha estado trabajando en este informe desde sus inicios. Queremos brindar un especial saludo a la señora Rosana Acosta, presidenta del Banco Central, al señor Hugo Sánchez, quien es superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, al señor Alejandro Pérez, integrante de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, al señor Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, al señor Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, a nuestros panelistas también, el señor Ignacio Briones y Alejandro Mico, a los representantes del Ministerio de Economía, CPC, la Cámara Nacional de Comercio, ProPyme, YASECH y obviamente, ya lo decía, a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Para iniciar este evento de conmemoración, quiero dejar con ustedes al señor rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados. Bueno, muy buenos días, la más cordial bienvenida a todos, especialmente a los panelistas y a los amigos y amigas como Rosana de hace tantos años. Esta es mi primera actividad como rector. Yo asumo formalmente el 20. Sin embargo, no me pude resistir de asistir, pese a que todavía estoy con algunas dificultades, porque de verdad creo, además de quienes van a comentar, que este acuerdo que existe desde hace 10 años con Equifax, a quien agradecemos esta permanencia y el apoyo que ha dado en todos estos años, ha sido significativo. Es un tema que a veces resulta ingrato de plantearse y donde todavía queda bastante espacio para poder avanzar tanto en los datos como en el análisis. Y eso es lo bueno que tiene, creo, esta idea. Junto a eso, insisto en la más cordial bienvenida. Este acto solamente para escuchar a los panelistas, al decano. Por lo tanto, yo no me voy a extender más, solo quería darles un muy cordial saludo y decirles que estoy muy contento en este regreso a la que siento como mi universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Le deseamos además todo el éxito en esta nueva etapa en la rectoría de la Universidad San Sebastián. Queremos invitar ahora al gerente general de Equifax, César Calomino, que nos dé unas palabras. Bueno, muy buenos días a todos y a todas las presentes. Extiendo un especial saludo a Rosana Acosta, presidenta del Banco Central, Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, a los representantes del Ministerio de Economía, la CPC, la Cámara de Comercio, ProPyme y YASECH, y a nuestros panelistas Ignacio Briones y Alejandro Mico. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo especialmente a los dueños de casa, al rector de la Universidad de San Sebastián, Hugo Lavados, al decano de la Facultad de Economía y Gobierno, Alejandro Weber. Muchas gracias por recibirnos y por esta tan valiosa alianza. Agradezco también a nuestros clientes que están presentes y público en general y, por supuesto, a los amigos de la prensa. Estoy muy feliz de estar aquí para este aniversario y la verdad que esta es una ocasión bien especial. Hace 10 años yo estaba también aquí en Equifax, esa vez como director de marketing, y me tocó estar en los orígenes de este estudio, ahí con Hugo, también en ese momento, y la verdad que es muy especial para mí este momento. En aquel momento comenzamos este estudio, quizás lo recuerdes, Hugo, en respuesta a una necesidad que tenía la sociedad,
que era visibilizar la morosidad y la problemática del sobreendeudamiento, ¿no? Y brindar herramientas de información, ¿sí? para justamente toda la sociedad para mejor toma de decisiones. Y si bien deseamos que este camino continúe la evolución, ¿sí? y siga creciendo como ha sido durante estos últimos años, la verdad que creo que hasta ahora hemos cumplido ese objetivo, lo puedo decir, con temas, por ejemplo, como los reportes y los indicadores de morosidad estructural, que hoy ya son un estándar aquí en el país. La verdad que estamos desde Equifax tremendamente orgullosos de lo que se ha convertido este proyecto, que ha logrado posicionarse como un indicador de relevancia nacional. A lo largo de estos tiempos también hemos tenido la oportunidad de conversar sobre uno de los temas prioritarios en Equifax, que creo que es un tema prioritario para todos, ¿no? Y que siempre digo que nos une a las empresas privadas, a los oferentes de crédito, al gobierno, absolutamente a todos, que es cómo podemos promover el acceso al crédito formal, ¿sí? Sumar más gente y de forma sostenible. O sea, personas que entren en el crédito formal y que puedan continuar su vida financiera y no que sean, digamos, luego excluidos financieramente. Y como compañía estamos convencidos que el combinar los buenos datos, que no son suficientes los buenos datos, también tiene que haber innovación sobre ellos, y tecnología y análisis, resultan en mayor inclusión, créditos más sanos y un mejor sistema a nivel país. Y en definitiva, más personas con financiamiento para cumplir sus metas de manera sostenible. Equifax tiene un propósito muy claro a nivel global, que es ayudar a las personas a alcanzar su mejor capacidad financiera. Y mirando hacia adelante, no puedo esperar a ver qué pasará dentro de 10 años. Estaremos de vuelta aquí, pero estoy seguro que vienen llenos de nuevos desafíos, que vamos a seguir creciendo este reporte y en definitiva que traiga lo que todos buscamos, que es mejorar la calidad de vida de cada una de las personas en Chile. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a César por esas palabras. Ahora les queremos presentar un pequeño video que da cuenta de los 10 años de este informe, lo que ha significado, cómo se ha trabajado y también la trascendencia que ha tenido. Cuatro gobiernos, un terremoto y 2 Copas América. En 10 años, Chile y su gente han cambiado. Pasa también con la forma en la que nos endeudamos. Desde 2013 y en 40 informes trimestrales, la Universidad San Sebastián y Equifax han levantado y seguido las tendencias que han marcado el comportamiento de la morosidad de las personas, buscando visibilizar la importancia de la educación financiera. El informe nace en un contexto especial. En febrero del año anterior entró en vigencia la ley del primer borronazo para morosidades publicadas por montos inferiores a los 2,5 millones de pesos. Así, el registro cayó en casi 3 millones de personas sin que las deudas hubiesen sido pagadas. Ya para la edición de agosto, 1 de cada 4 beneficiados con el borronazo había vuelto a ingresar al registro. El número de personas morosas continúa en aumento para las siguientes entregas. En marzo del 2015 se registra un aumento del 56% desde el borronazo, superando los 3,5 millones de personas, un alza de 17% en 12 meses. En junio del año siguiente ya hay más de 4 millones de morosos, cifras similares a las registradas en 2012. En marzo del 2017 se agregan variables al estudio. Se distingue entre chilenos y extranjeros y se identifica la industria donde tienen el compromiso impago. Los indicadores siguen subiendo tanto en número de morosos como en mora promedio. En 2018 se comienza a hacer la distinción por tiempo de publicación, de 12, 24, 36 y 48 meses consecutivos. Con esto se identifica que los deudores nuevos e intermitentes son los que registran mayores variaciones y son más susceptibles a dejar la condición de mora. En 2019, el informe se depura aún más, incorporando la segmentación del monto de la deuda morosa. Se crean 4 tramos, lo que permite identificar con mayor precisión los niveles de endeudamiento.
En octubre de ese año fue la primera y única vez que nos entregó el informe. Atendiendo a las circunstancias que vivía el país en ese momento, la información fue incorporada en la entrega siguiente. El año 2020 fue particularmente acontecido. Junto con la pandemia, en junio se llegó al máximo de deudores morosos que se tiene registro, bordeando las 5 millones de personas. Entra en vigencia la prohibición de publicar las deudas de la educación, las ayudas estatales y los retiros de fondos de pensiones. Como consecuencia, en septiembre se registra la mayor caída del número de deudores morosos. Un año después se consolida la quinta caída consecutiva del número de deudores. Sin embargo, el monto promedio supera por primera vez los 2 millones de pesos. En diciembre de 2022, los deudores se mantienen bordeando los 4 millones de personas, cifra por debajo del periodo preborronazo y similar a las de septiembre de 2016. Este año, el informe de morosidad advierte que el número de deudores morosos sube, tras el fin de las ayudas económicas y la caída del ahorro que llega a sus mínimos históricos. La mitad de los morosos en el país pertenecen al grupo socioeconómico D, y la mora promedio de las mujeres creció un 8,7% en 12 meses. Entran además 371.000 nuevos morosos al sistema, lo que significa un aumento explosivo en esta categoría para la última década. Todas estas variaciones han sido registradas a lo largo de las 40 ediciones del informe de deuda morosa, que desde su origen ofrece un análisis técnico y académico que aporta antecedentes del fenómeno de la morosidad en nuestro país. Este informe, las cifras más relevantes, ustedes las han observado en este video y que prontamente también las estaremos analizando. Una antesala de eso lo va a hacer el decano de la Facultad de Economía y Gobierno, Alejandro Weber, a quien invitamos a pasar. Bien, muy buenos días, ¿cómo están? Yo la verdad es que estoy muy contento, estoy feliz de ver este auditorium completamente lleno de nuestros estudiantes. Queridos estudiantes, sin ustedes nada de lo que hacemos en la universidad sería posible. Muchas gracias a Alejandro Pérez, vicepresidente de la Junta Directiva, por acompañarnos, don César Calomino, gerente general de Equifax, don Hugo Lavado, nuestro flamante nuevo rector. Gracias por aceptar participar en esta actividad antes de su asunción como rector, pero quiso estar, porque cuando lo llamé, y esto es una infidencia, le dije, rector, quiero invitarlo a celebrar el nacimiento de su hijo, de uno de sus hijos, y usted participó activamente en el origen, así que muchas gracias. Ignacio dice que nosotros fuimos colaboradores, eso es mentira. Él fue mi jefe como ministro de Hacienda, así que gracias, Ignacio, por acompañarnos. Y quiero dejar para el final a Rosana Costa. Yo quiero invitar también a nuestros estudiantes a valorar las implicancias que tiene para nuestra universidad tener a la presidenta del Banco Central con nosotros. A mí me toca conocer a Rosana desde hace muchos años. Yo era un chiquillo aún, y Rosana era la directora de presupuesto, y pude constatar su capacidad de trabajo, su inteligencia, pero por sobre todo, Rosana valora cada una de las actividades como fundamentales, así que no me cabe ninguna duda que toda la dedicación y cariño que puso para estar con nosotros, hoy día lo vamos a ver reflejado, así que muchas gracias, Rosana, por acompañarnos. Pero antes de mostrarles las cifras, yo quería aprovechar esta instancia para hacer un pequeño homenaje, porque hay pocos momentos para reconocer a quienes estuvieron con nosotros y participaron de una forma muy activa y que hoy día ya no nos acompañan. Y la verdad que una persona que participó activamente en este estudio fue Francisco Aravena. Francisco fue un destacado profesor de nuestra facultad, muy querido por todos los estudiantes, muy querido por nuestro staff, y que nos dejó, lamentablemente, a los 38 años como víctima del COVID. Fue una de las primeras víctimas del COVID. Y Francisco puso todo su corazón en el desarrollo de este informe. Así que quiero muy modestamente rendir este modesto homenaje a Francisco, que sé que nos está viendo. Y también quiero aprovechar de agradecer a una persona que ha sido fundamental, al menos para mí, en este trabajo permanente de ya un poquito más de un año, que es don Ignacio Bunster. Ignacio, el gerente legal de Equifax. Ignacio siempre ha puesto por delante el valor de la información, cómo enriquecer nuestro informe y cómo así entregar
más data para que tomemos mejores decisiones de política pública. Así que, Ignacio, muchas gracias por tu permanente colaboración y por tu generosidad también constante. Y si nos vamos a las cifras, y prometo ser breve porque lo importante es escuchar a nuestra presidenta, a Ignacio y a Alejandro, es que, bueno, esto ya está dicho, parte el informe como una manera de reflejar de mejor forma la sanidad o no del sistema financiero y de los hogares en nuestro país. Y tenemos hoy día un gran desafío que, como ustedes pudieron ver en el video, se ha visto reflejado permanentemente, es que cómo vamos enriqueciendo cada vez más la información para poder consolidar un informe que sea útil para el diseño de políticas públicas. La data sin procesamiento no tiene mucho sentido y lo que hemos ido haciendo permanentemente es ir incorporando otras variables para poder reflejar de mejor manera cómo avanza la morosidad en nuestro país. Y si nosotros miramos las cifras en términos generales, acá tenemos el número de morosos y tenemos el monto de la morosidad en términos totales. Fíjense que nuestro informe parte del año 2013, pero no podíamos dejar de mostrar qué pasó antes del año 2013. Si uno no considera la información antes del informe, lo que ve es que empezó a subir de manera muy sistemática hasta el año 2020 la morosidad. Pero la verdad es que antes del borronazo del 2012, la cifra estaba más o menos parecida. Teníamos 4 millones de morosos. Entonces esto es como el chiste del sofá de Donoto. Se podrán borrar los registros de la morosidad, pero la morosidad persiste. Eso significa que, aun cuando el año 2012 se eliminaron las moras bajo 2,5 millones de pesos, la verdad es que la situación financiera de la familia siguió siendo difícil. En pandemia llegamos a 5 millones de morosos, cerca de 15.000 millones de dólares, equivalente más o menos a un retiro de los fondos de pensiones. Y hoy día estamos en torno a los 10.500 millones de dólares. Ahora, si seguimos avanzando, y esto es otra forma de verlo, esto es el porcentaje de morosos como proporción de la población mayor de 18 años. Y ustedes pueden ver ahí que entre el año 2016 y el año 2020 llegamos a una especie de meseta, muchas gracias, a una especie de meseta. Y en esa meseta, fíjense que estamos en torno a al 33% de los mayores de 18 años en morosidad. Un tercio. Es una situación bien preocupante, bien preocupante. Llegamos al pic a mediados de la pandemia y luego comenzamos a bajar hasta fines del año 2021. ¿Qué ocurría en nuestro país a fines del año 2021? Teníamos una inyección de liquidez muy importante, 25.000 millones de dólares las ayudas del Estado, 50.000 millones de dólares los retiros, una tasa de desocupación en torno al 7,2%. Y ya vamos a ver, gracias a un estudio de Carol Fernández, cómo impacta el desempleo en la morosidad. Y lo que hemos visto desde fines del año 2021 a la fecha es que ha ido subiendo progresivamente la cantidad de morosos. Aún estamos por debajo de los niveles prepandemia, es verdad, pero nos vamos acercando peligrosamente. Y en un contexto país en que el Banco Central ha ajustado su proyección de crecimiento y dice, corríjame Rosana por favor, que este año vamos a crecer en un rango del menos 0,5 al 0,5%. El FMI dice 1% negativo, que tenemos un desempleo del 8,7% que sube al 9,5% en el caso de las mujeres y con una informalidad que en el caso de las mujeres llega al 29%, la pregunta es, bueno, ¿estamos en condiciones de contener la morosidad? Porque digamos las cosas como son, la morosidad es un reflejo, es un termómetro de la situación de nuestra economía. Y hoy día nuestra economía, más allá de la discusión si está en recesión o no, está al menos en una situación frágil. Y hasta que no generemos ingresos más permanentes para las familias a través de los salarios, va a ser muy difícil que reduzcamos la morosidad. Otro dato, de los últimos 18 meses, 17 meses han caído en forma consecutiva los salarios reales en nuestro país. Y eso evidentemente afecta la capacidad de pago de las personas. Pero el Banco Central también lo ha señalado, y depende de si son ayudas estatales o si fueron retiros, entre un 20 y un 30% de esos recursos fueron destinados al pago de deudas. Por lo tanto, parte de esos recursos permitieron ir saliendo en forma transitoria, enfatizo transitoria, a las personas de la morosidad. Pero la pregunta es cómo generamos ingresos permanentes. Por eso es que es una buena noticia lo que conocimos ayer respecto al sector retiro y que fue rechazado en la comisión avanzar en un sector retiro.
La pregunta es, bueno, ¿qué va a ocurrir ahora en la sala? Que se va a votar seguramente muy pronto. Obviamente sería una muy buena noticia que esto también dejara de avanzar. Si seguimos viendo en términos de edades, que fue algo que siempre hemos analizado en nuestro informe de morosidad, lo que observamos es que obviamente esto se concentra entre los 30 y los 59 años y que el tramo entre 45 y 59 años tiene promedios de mora en torno a los 2,5 millones de pesos. En el lado izquierdo ustedes ven el número de morosos por tramo etario y fíjense que la mayor cantidad está entre los 30 y los 44 años como número. Y si nosotros vemos en términos de porcentaje en relación a su grupo etario, ustedes pueden ver que entre los 30 y los 44 años es el mayor número, luego entre los 45 y los 59 y luego entre los 25 y los 29. Los de menor edad y los mayores están en un menor nivel de morosidad como proporción de su tramo. Y la pregunta, bueno, es ¿por qué ocurre eso? ¿Es porque son mejores pagadores? No necesariamente. Lo que ocurre es que la morosidad es bastante proporcional a la capacidad de acceso al crédito. Y también, como lo ha demostrado un estudio de Carol Fernández, es que mientras las condiciones de crédito sean más restrictivas, también baja la morosidad. Vamos a ver después la diferencia entre hombres y mujeres, que también es un reflejo de esta situación. Y en términos de monto real, esto está en términos reales, no en términos nominales, ustedes pueden ver que subió fuertemente entre el 2016 las moras promedio hasta el 2020 y luego comenzó a bajar en forma significativa, pero hay algunos tramos donde comenzó a subir en el último tiempo, como por ejemplo nuevamente entre los 30 y los 44 años. Esta es una separación ahora entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia, no? Y en el gráfico izquierdo no estamos midiendo el número, el N de mujer versus hombre, sino que la proporción de hombres y mujeres en relación al total. Y como estamos hablando de grandes números, recuerden que son 4.150.000 morosos hoy día, el 27% de los mayores de 18 años, es que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Se comportan igual en términos de número. ¿Dónde está la diferencia? En los montos. Y en el gráfico de la derecha pueden ver la mora promedio de los hombres en verde y la mora promedio de las mujeres en rojo. Amplia diferencia, prácticamente la mitad de los montos en el caso de las mujeres versus los hombres. ¿Significa eso que las mujeres son mejores pagadoras, son más ordenadas, más sistemáticas? Nos encantaría decir que eso es así, pero la verdad es que esto es también un reflejo del mercado laboral. Cuando tenemos una participación de los hombres del 70% versus 49% de las mujeres, cuando tenemos una brecha salarial que depende de quién lo mida, oscila entre el 10 y el 20%, esto también refleja la capacidad de las mujeres para acceder al crédito, mucho más que su capacidad de pago. Otra diferenciación, y que ustedes lo podían ver en el informe, y que hemos hecho y que para nosotros es súper importante, es la distinción entre la permanencia de la mora. Es decir, son personas nuevas que aparecen por primera vez en un informe, son personas que se incorporan, entran y salen, o son personas que permanecen durante mucho tiempo en morosidad. Y lo que hemos visto, y esto es un dato que a nosotros nos preocupa y que siempre Equifax lo ha levantado con mucha intensidad, es que hoy día el 71% de los morosos son lo que nosotros llamamos morosos permanentes, es decir, llevan 12 meses consecutivos o más. Y cuando avanzamos a lo que denominamos estructurales, es decir, 36 meses consecutivos o más, estamos llegando al 47% de los morosos. Casi la mitad lleva 36 meses consecutivos o más en mora. Y esto es un problema de política pública profundo. Respecto de los rubros, ¿dónde se ubica la morosidad? Y aquí ustedes pueden ver dos distinciones que son centrales, la banca retail y después tenemos a todos los otros agregados. En términos generales, siempre la cantidad de personas, el N ha estado más concentrado en el retail, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver cómo ha aumentado en los últimos años, siempre estuvo en torno al 40% y ahora nos estamos aproximando al 50%, y cómo al mismo tiempo cae la banca en términos de cantidad de personas. Pero cuando nosotros vemos el monto en el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver que los montos se concentran en la banca, precisamente porque son los créditos mayores, no créditos de consumo o créditos hipotecarios. Y un elemento que mencionaba César que para nosotros es fundamental es un doble clic
en los morosos permanentes. Ya veíamos que los morosos permanentes son aquellos que llevan 12 meses consecutivos o más. Pero hay un subconjunto que son los que llamamos estructurales, 36 meses o más. Fíjense, y los 36 meses o más es la línea amarilla que ustedes ven acá. 47,5% de ellos, del total de los morosos, lleva 36 meses o más en forma consecutiva. Y luego, al cumplirse el quinto año, por el solo Ministerio de la Ley, salen del reporte, pero salen del registro. La morosidad y por lo tanto las deudas impagas se mantienen. Y miren ustedes allí como prácticamente el 72% de los morosos lleva 12 meses consecutivos o más en esta situación. Otra innovación que hemos incorporado en el último tiempo, de hecho el año 2022, para ser exacto, es grupo socioeconómico. Y esto es algo que a mí particularmente me preocupa y que debiera ser un dolor para las políticas públicas en general. Ustedes ven el tamaño de la barra marca el número de personas y entre paréntesis ustedes van a encontrar el porcentaje de ese grupo en particular. Entonces, en número de personas resaltan el grupo C2, pero especialmente el grupo D. Si uno considera los 4.150.000 morosos de marzo, el grupo D representa el 61,7% del total de los morosos. Pero dentro del grupo D, casi la mitad se encuentra en morosidad. Pero ojo con el grupo C2, que es, si ustedes quieren, la línea más alta de la clase media. El 37,6% de ese grupo se encuentra en morosidad. Algo está ocurriendo que a ese segmento no estamos llegando con las inyecciones de liquidez permanente necesarias para poder reducir la morosidad y es particularmente preocupante lo que ocurre con el grupo D de la población. Y en un esfuerzo, como les contaba César, como ha señalado el rector, nosotros siempre hemos tratado de ir perfeccionando el informe para que sea más útil para el debate público, para el diseño de políticas públicas. Y un reciente estudio de Carol Fernández, que es doctora en Economía de Oxford, académica de la Facultad de Economía y Gobierno, ratifica las hipótesis que nosotros hemos tenido siempre. Y lo que hizo Carol, en un análisis econométrico, fue vincular algunas variables macro, desempleo, el acceso al crédito, particularmente las condiciones más restrictivas o no, y la liquidez en los hogares, con el resultado que eso generaba en una mayor o menor morosidad. ¿Y qué encontramos? Que efectivamente cuando aumenta el desempleo, que es lo que ocurre con la morosidad, también aumenta. Y esto es un estudio que vamos a publicar, por lo tanto van a poder ver todos los resultados, pero en términos generales, los morosos aumentan en 0,7 puntos porcentuales, mientras que la mora aumenta en 0,3 puntos por cada punto de aumento del desempleo. Hoy día, recordemos, 8,7% de desempleo, 9,5% en el caso de las mujeres. Si el desempleo se mantiene alto o sube, lo más probable, siguiendo este modelo, es que la morosidad va a seguir aumentando. Luego nos vamos a las condiciones de crédito. Y esto puede sonar contraintuitivo, pero es así, ¿no? En la medida que las condiciones del crédito se tornan más restrictivas, ¿qué ocurre con la morosidad? También baja. Porque las personas acceden menos al crédito y luego, por lo tanto, la probabilidad de incumplimiento es menor. Y en ese sentido, también condiciones más restrictivas generan que la morosidad se reduzca. Y la liquidez opera en el sentido contrario, ¿no? A mayor liquidez también aumenta la capacidad de pago y, por lo tanto, se reduce la morosidad. Estos elementos macro van a ser compartidos en un estudio detallado y que es otro aporte de este informe y que es un elemento anexo, pero que contribuye al debate de política pública. Y finalmente, ya para no aburrirlos más, este ha sido un informe que tenemos la convicción que ha sido un aporte para la discusión en nuestro país. No solamente estamos en los medios, que es algo muy importante, sino que los parlamentarios lo utilizan para el debate de política pública, pero queremos que eso tenga una mayor incidencia. Y por lo tanto vamos a seguir profundizando en elementos que creemos que son relevantes. Por ejemplo, morosidad temprana y sus causas. ¿Qué ocurre con las personas entre 18 y 24 años? Vamos a seguir profundizando. La morosidad estructural. ¿Por qué de manera permanente cerca del 70% de los morosos no paga sus deudas, aun cuando las condiciones de la economía mejoren? La morosidad en el caso de los migrantes, que fue incorporado ya hace algunos años al informe y que lo vamos a seguir profundizando. Grupo socioeconómico, ¿cómo hacemos para reducir la morosidad
del segmento D, que es particularmente alta, o la situación de los adultos mayores. Estos son solo ejemplos, vamos a seguir trabajando en muchas cosas más, pero estamos convencidos de que esta alianza, que ha sido virtuosa, va a seguir siendo un tremendo aporte para el desarrollo económico de nuestro país. Recordemos, la morosidad es un reflejo de la situación de nuestra economía y uno de los elementos centrales y que no puede estar fuera de la discusión en nuestro mercado laboral. No podemos reducir la morosidad si no aumentamos los salarios reales. No podemos mejorar las pensiones en el largo plazo si no aumentamos la formalidad y aumentamos también los salarios. Por lo tanto, estos elementos van a estar sobre la mesa para que sigamos construyendo entre todos un mejor país. Así que muchas gracias y que disfruten esta jornada. Muchísimas gracias, decano, por la presentación y el análisis econométrico que nos ha brindado, al equipo también que trabajó en aquello. Muchísimas gracias por estas cifras. Queremos invitar ahora a la presidenta del Banco Central, señora Rosana Acosta, para que nos entregue el perfil financiero de los hogares. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por poder compartir este estudio que elaboran periódicamente, que entrega valiosa información y que nos permite tener un perfil más actualizado cada vez de cuál es la situación de los morosos. Tiene mucha más información de la que aquí se presenta y además, rector Hugo Lavado me decía, estoy recién nomás, ¿se puede o no? Quiero cachiporrearme de que estoy en el origen de este estudio y creo que se puede hacer mucho más y estoy segura que es así que hay que agradecer esa iniciativa también. Saludar a las autoridades presentes, al rector, a todo el público, a todos los estudiantes que hoy día nos acompañan. Yo quiero centrarme en un informe sobre hogares que presentamos nosotros en el reciente informe de estabilidad financiera, donde a través de la encuesta financiera de hogares y de antecedentes de la deuda del sistema bancario nos permite ver cómo los hogares se enfrentaron a la pandemia, cuáles fueron la situación durante ese periodo y qué es lo que pasa con los hogares hoy día. Permítame entonces partir por un breve recordatorio sobre el trabajo que hace el Banco Central y cómo la situación de las personas está en el centro de lo que es el quehacer del Banco Central. El banco tiene como objetivo velar por la estabilidad de la moneda, velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. El primero de ellos se refiere sin duda a la inflación y eso se traduce o lo traducimos en seguir una meta de inflación igual a 3% a 2 años plazo, buscando estabilizar a través de ese proceso el ciclo económico y de esa manera generamos no solamente estabilidad en los precios, sino que contribuimos a la estabilidad de la economía, a la estabilidad de la actividad, a la estabilidad del empleo. Lo que al final se traduce en que ambas situaciones favorecen entonces el empleo y el ingreso de los hogares. El segundo objetivo se relaciona con la estabilidad financiera. En mediante políticas macroprudenciales, el banco vela por el normal funcionamiento del sistema financiero nacional. Un sistema financiero sólido, un sistema financiero eficiente es favorable para la economía en general, aunque parezca algo lejano en el lenguaje cotidiano de la familia. Es muy importante porque financia no solamente las necesidades de los hogares, sino que provee también financiamiento para el desarrollo de la inversión y es también un amortiguador frente a los vaivenes y a los shocks que experimenta la economía. Esta tarea el Banco Central la realiza en coordinación con la Comisión para el Mercado Financiero, institución entonces que regula y supervisa el sistema. Para el seguimiento de este mandato, el Banco Central dispone, entre otros insumos relevantes, de 2 informes periódicos. El informe de política monetaria, que se publica 4 veces al año, que presenta el análisis sobre el estado actual y futuro de la economía,
la economía en su aspecto local y también internacional, y que sirve de base para la toma de decisiones de política monetaria del Consejo del Banco Central. Y también el informe de estabilidad financiera, que se publica 2 veces al año. Uno se publicó recientemente, y este documento, a diferencia del anterior, no hace proyecciones, sino que sintetiza los principales riesgos, vulnerabilidades y mitigadores que se observan en el sistema financiero que puedan amenazar la estabilidad del mismo, tanto locales como internacionales. Y desde la implementación de las reuniones de política financiera, ya llevamos 3, este informe es un valioso aporte y un valioso respaldo para el análisis que dicha política requiere. En esta última ocasión, le correspondió al banco definir el nivel de un nuevo instrumento, que es el colchón contracíclico que dispone la Ley de Basilea III, y definió entonces activar dicho buffer y establecerlo en 0,5% de los activos ponderados por riesgo. En el reciente informe de estabilidad financiera también se incluyó un capítulo temático. En cada informe buscamos incorporar elementos que puedan servir para profundizar en algún área, en algún tema de interés asociado con la temática del informe de estabilidad financiera. En esta oportunidad, el foco estuvo en los hogares. El capítulo temático se centró, como les decía al inicio, en el comportamiento de los hogares, y se alimenta tanto de la información periódica que analizamos sobre el sistema financiero, bancario en particular, como la encuesta financiera de hogares que cada cierto tiempo realiza el Banco Central, y que realizó una en el periodo casi post-pandemia, con cierta dificultad. Fue difícil, no era posible durante la pandemia hacer encuestas personales, pero nos permitió y nos dio una mirada muy rica también de cómo fue el comportamiento de las familias chilenas. Entonces voy a pasar partiendo por lo general. Los hogares juegan un rol muy relevante en la economía, y por eso la elección de poner este foco en los hogares. Su consumo es el principal componente de la demanda interna, por lo que posee una incidencia muy significativa, muy relevante cuando uno se pregunta qué es lo que está pasando con la actividad, qué está pasando con el PIB. En el gráfico que ustedes ven ahí la incidencia del consumo como porcentaje del producto, para hacerse una idea de lo relevante que es el consumo de los hogares. Y vemos en el otro gráfico la evolución de 3 variables bien significativas. Vemos cómo en la línea azul está destacado el consumo de los hogares. El consumo de los hogares tiene mucha fuerza tanto durante el ciclo negativo de la pandemia, cuando la economía se cierra, como en la recuperación post-pandemia, y vemos cómo está empujando la demanda interna, que es la línea roja, y ciertamente la evolución del PIB. El nivel de gasto de los hogares depende naturalmente de sus ingresos, y depende también de cuánto deseen ahorrar. Es la contracara entre una parte se consume, la otra parte son los ahorros de los hogares. Este último no solo constituye una fuente de financiamiento para los hogares, sino también para distintos agentes en la economía. Me refiero al ahorro. En este ámbito, el ahorro previsional de los hogares es una pieza bien relevante también en el mercado financiero y en la provisión de fondos para el financiamiento de las necesidades de los distintos agentes de la economía. Sin embargo, el ahorro de los hogares ha tenido un retroceso significativo en los últimos años. Entre 2013 y 2020, los hogares más o menos presentaban algo así como 1/3 del ahorro de la economía, con tasas que fluctuaban en torno al 7,5% del producto en promedio. En el cuarto trimestre de 2022, el ahorro cayó a un menos 0,7%, me refiero al ahorro de los hogares, mientras que el ahorro bruto total pasa de tasas que eran cercanas al 25%, 23, 24% del producto, a niveles del 16,4%. Es decir, ha sido un periodo de alta tensión en que se ha hecho un uso muy intensivo de las capacidades construidas, y el Banco Central en sus informes recientemente ha dicho es importante empezar a reconstruir capacidades. En sus inicios, el efecto de la pandemia en la economía fue similar entre los distintos países.
Por un lado, el temor al contagio, las restricciones a la movilidad, redujeron el consumo en sectores económicos en que la interacción entre las personas resultaba inevitable. Por otro lado, la contracción de la actividad de estos sectores se tradujo en un shock muy importante de oferta que afectó el empleo y el ingreso de los hogares, propagándose en la economía e impactando con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos. La expectativa de que era un shock exógeno de carácter transitorio, requería entonces una respuesta de política acorde a esas circunstancias que ayudara a mitigar el impacto negativo en la capacidad de compra de los hogares y también a sostener la capacidad productiva de manera que, terminado ese shock, pudiésemos observar una mejor y expedita recuperación. Con esto se evitarían situaciones que afectaran la capacidad productiva de mediano plazo, favoreciendo la recuperación post-pandemia. Las medidas de apoyo directo a los hogares sumaron cerca de 30 puntos del producto, medido con el producto de 2019. Casi 2/3 de este incremento provino de los 3 retiros de fondos previsionales, el tercio restante de programas gubernamentales de transferencias directas. El de mayor importancia fue el ingreso familiar de emergencia, conocido como el IFE, que totalizó aproximadamente 25.000 millones de dólares. Una parte importante de estos recursos se fue transfiriendo en, como lo dice el gráfico, la segunda parte de 2021, cuando la economía había recuperado sus niveles prepandemia. Las medidas de confinamiento quedaban atrás o iban quedando atrás en forma ya casi definitiva y el desempleo había disminuido considerablemente desde los máximos que se habían observado al inicio de la pandemia. Lo que ustedes ven en el gráfico es la evolución del desempleo en la línea amarilla. Vemos cómo va cayendo el desempleo ya casi desde el primer retiro. Empieza a caer, no se podía observar en ese minuto, pero empieza la tendencia a caerse. El desempleo tiene algún rezago respecto al resto de la actividad. Y vemos en la línea azul la evolución o una medición de la estrictez del cierre de la economía a través de lo que fue este indicador paso a paso. Mientras más cercano a 1 está el indicador y en el eje de la derecha más cerrada se encontraba la economía en ese momento. Y por lo tanto podemos ver que ya hacia el tercer retiro estaba en proceso de apertura. Las transferencias directas aumentaron transitoriamente la liquidez de la mayoría de los hogares, según información entonces de la encuesta financiera de hogares de 2021, comparado con los niveles de 2017, que había sido la encuesta anterior. El ingreso real de los hogares, sin considerar en este ingreso los retiros previsionales, aumentó para los quintiles 1 al 4 y disminuyó para las familias del quintil 5. Esto obedece a que los recursos entregados a las familias por la pandemia fueron mayores entonces o más concentrados en los quintiles 1 al 4. El tamaño y alcance de los programas significó que para un gran número de hogares las transferencias directas más que compensaran la caída en los ingresos asociadas a la pandemia. De nuevo, solamente las transferencias fiscales. Por su parte, los retiros de los fondos previsionales entonces favorecieron más a los hogares con mayores saldos de ahorro, que son más bien los de los quintiles más altos, que los de los quintiles más bajos. Vemos entonces en el gráfico, que puede ser un poco más difícil de seguir que en los anteriores, por distintos quintiles de ingreso. En el gráfico de más a la izquierda está el ingreso efectivo del hogar, incluyendo en este caso del periodo de la pandemia los ingresos vía transferencias fiscales. Vemos entonces cómo se recuperan respecto a los ingresos en términos reales de las encuestas anteriores, la anterior del 2017, más para los quintiles de menores ingresos y una caída en el quintil 5. Vemos al medio la composición, poniendo un 100% de los ingresos, de dónde provenían esos ingresos de los hogares. Y vemos en la línea gris lo que proviene de subsidios, vemos en la línea lila lo que proviene de pensiones, pero no de retiro, sino que las pensiones que normalmente se financian con el sistema previsional en general.
Y vemos cómo los ingresos laborales tienen una fuerte caída en su incidencia del ingreso de los hogares, particularmente en los de menores ingresos. Y finalmente a la derecha vemos el efecto de los retiros acumulados, el retiro 1, 2 y 3, que favorece en forma mayor al quintil 5 y proporcionalmente vemos cómo crece desde el quintil 1 al quintil 5 y vemos cómo 1 a 1 también siguen creciendo y siguen favoreciendo en la misma dirección. Favoreciendo naturalmente, como uno esperaría a priori, más a quienes han podido acumular mayores saldos. Con el significativo aumento de la liquidez que percibieron los hogares, incrementaron sus depósitos bancarios de corto plazo en cuentas corrientes y en cuentas vistas. Estos recursos sirvieron para que por un prolongado periodo de tiempo los hogares mantuvieran niveles de consumo superiores a los sostenibles con sus ingresos permanentes. De este modo, aumentó tanto el número como el saldo de las cuentas corrientes y las cuentas vistas. En el caso de los hogares de mayores ingresos, fue más notorio el alza de los saldos, como se observa en el gráfico de acá, de la derecha de ustedes. A la izquierda es simplemente la suma entre el ahorro previsional obligatorio y los saldos líquidos, y vemos cómo a través del tiempo para los distintos quintiles aumentó el porcentaje de saldos líquidos si uno hace esa suma de categoría de activos en los hogares. La mayor liquidez disponible también se usó para reducir deudas, lo mencionaba Alejandro en la introducción, en la primera presentación del seminario. Y también se usó entonces para reducir deudas y contraer la demanda de crédito, una menor necesidad de crédito, y también para disminuir la mora. De acuerdo con la encuesta financiera de hogares, esta reducción fue más fuerte en los hogares de menores ingresos y se concentró en las deudas más caras. Esto es en todas aquellas deudas que son las tarjetas de crédito, las líneas de sobregiro, aquellas a las cuales muchas veces tienen acceso hogares que no tienen el mismo acceso al sistema bancario. En el periodo puede observarse que el crédito de consumo en cuotas presentó siempre tasas negativas y las fluctuaciones del endeudamiento se explican preferentemente entonces por el uso de este crédito rotativo en tarjetas de crédito, en ese tipo de instrumentos. Vemos cómo lo que tenemos en el gráfico es la contribución al crecimiento del crédito de consumo como variación anual, en porcentaje. El naranja oscuro corresponde al crédito en cuotas y y el rotativo es el que presenta la mayor fluctuación en el ciclo. Vemos cómo cae con la liquidez de los hogares y vemos después la recuperación en la medida que para algunos hogares se va agotando esta liquidez en el tiempo, que es un proceso que se va dando en forma gradual, se van incorporando distintos hogares a través del tiempo. El menor endeudamiento de corto plazo generó también una reducción temporal de los indicadores de riesgo de crédito de los hogares. Esto implicó una baja de su carga financiera, es decir, la parte del ingreso que se destina a pagar deudas. La fracción de hogares con una alta razón de carga financiera sobre ingresos bajó en todos los quintiles de ingresos y la tasa de impago de la deuda de consumo bancario cayó a mínimos históricos para todos ellos. Sin embargo, esta mejora, como vamos a ver, fue pasajera. Lo que tenemos entonces en el gráfico que ustedes tienen delante en pantalla es la descomposición del endeudamiento nuevamente por quintiles de ingreso para las encuestas de 2014, 2017 y 2021. Vemos cómo los hogares en el quintil 1, 2, 3 y 4, los hogares o la participación de los hogares sin deuda fue creciendo hacia 2021 y vemos en la parte azul del gráfico cómo aquellos hogares que tienen una carga financiera superior a 40% pasan a tener menor relevancia que en la encuesta de 2017. En el gráfico de la derecha, que es un poco más, tiene más líneas, concentrémonos en la línea central, la línea gruesa, está indicando cómo es la tasa de impago para la deuda de consumo y la deuda hipotecaria, que son las dos categorías de deuda de los hogares. Las punteadas indican el quintil 5 y el promedio del quintil 1 al 4.
hay cierta apertura en las brechas entre los quintiles, principalmente en consumo, pero vemos cómo la tasa de impago, después de una fuerte caída, vuelve a recuperar niveles prepandemia. El efecto es más fuerte en consumo, en la deuda hipotecaria el proceso es bastante más contenido. ¿Qué pasa con los hogares post-pandemia? Los saldos líquidos con que se encontraron los hogares tras las transferencias excepcionales de liquidez, sin duda impulsaron la demanda agregada. Y de esta forma se contribuyó en forma significativa a la inflación que observamos hoy día en la economía. Como hemos señalado en distintos informes, este fenómeno se instala sobre un conjunto de shocks que están presentes a nivel local y a nivel global. Pero hasta el día de hoy, este último factor, el exceso de liquidez de los hogares, fue un factor que jugó un rol muy destacado. En la medida que estos recursos se han ido agotando, los ingresos de los hogares se van gradualmente alineando con los ingresos más permanentes, que son los que provienen del trabajo. Respecto al mercado laboral, en la primera parte de la pandemia cayó tanto la demanda como la oferta de trabajo, pues la economía mantuvo solo niveles esenciales de actividad, evitando así el contacto social y la propagación del virus. En la medida que se va abriendo la actividad, se recupera más rápido que el retorno de los trabajadores a la fuerza de trabajo. Y ello generó condiciones estrechas en el mercado laboral. Hacia 2023, el número de personas en búsqueda de empleo se ha reactivado, aunque manteniéndose algunos grupos rezagados, como los mayores de 54 y los más jóvenes. En tanto, la actividad se ha estado ajustando a niveles más sostenibles, incidiendo con algún rezago en la menor generación de empleos, particularmente en las últimas cifras hemos visto de los empleos asalariados. Esta dinámica continuará en la medida que la economía siga reduciendo los efectos de los desequilibrios del gasto que ya referí. En este contexto, entonces, los hogares han debido enfrentar los efectos de una inflación elevada, pese a la reacción temprana e intensa de la política monetaria y a la contribución de la política fiscal también. El Banco Central elevó la tasa de política monetaria tempranamente, hacia mediados de 2021, continuó en forma sostenida elevando la tasa hasta llegar a niveles del 11,25% en octubre de 2022, nivel que mantiene hasta el día de hoy. De esta forma, las condiciones financieras se fueron tornando más estrechas. La política monetaria más contractiva se fue traspasando a mayores costos de financiamiento, más intensamente a la deuda de consumo, que es la de menor plazo, y ello incidió en el comportamiento de la demanda y de la oferta de crédito. Las tasas largas y en general las condiciones de crédito a mayor plazo se vieron a su vez afectadas por el impacto de los retiros de ahorro de largo plazo, que afectaron los ahorros de largo plazo, y por factores macroeconómicos y de incertidumbre local y externa. En el gráfico ustedes pueden ver a la izquierda cómo fue subiendo el costo de financiamiento de acuerdo a la relación que históricamente mantiene con la tasa de política monetaria en el plazo más corto y incidiendo también mayormente por factores más de largo plazo en el caso de las tasas más largas. Y vemos el comportamiento de la oferta y la demanda de crédito, vemos cómo se ha ido contrayendo desde la oferta y desde la demanda la evolución del crédito. En la medida que la liquidez extraordinaria acumulada por los hogares comienza entonces a declinar, particularmente entre aquellos de menores ingresos, aumentan las necesidades de financiamiento. Esto impulsó nuevamente el uso de tarjetas de crédito, los créditos rotativos que vimos en un gráfico anterior, que en un contexto de mayores tasas de interés empieza a incidir negativamente en la carga financiera de los hogares en la medida que se va rotando y se va renovando el crédito. En el gráfico que tienen en pantalla, ustedes pueden ver la evolución de los saldos líquidos de los hogares en cuentas corrientes y cuentas vistas y vemos cómo se ha ido reduciendo el saldo líquido tanto por el uso de los recursos en consumo como también incidiendo también por el efecto de las tasas que tienen como objetivo
promover el ahorro en vez del consumo, ¿no es cierto? Vemos la evolución de los depósitos y la suma de los dos en la línea verde. Y vemos acá la alta incidencia que tienen los créditos rotativos, que por su plazo tienen montos bastante más, al medirlo como flujos, aparecen con una incidencia alta en términos de millones de UF. La línea de más abajo es el crédito en cuotas. La composición de la deuda de los hogares difiere por quintil de ingresos. En los quintiles del 1 al 4, esta se compone mayoritariamente de créditos de consumo, mientras que la deuda hipotecaria tiene mayor incidencia en el quintil 5 de los hogares. En todos los casos, sin embargo, la inflación sin duda ha afectado la capacidad de pago de los hogares. Lo hace directamente al reducir el poder adquisitivo. Es decir, en la medida que disminuye la capacidad de compra que tienen los hogares con el mismo ingreso que reciben. Como consecuencia, el ingreso disponible después de financiar sus necesidades básicas, que es parte de lo que se usa entonces para pagar las deudas, disminuye, quedan espacios menores. Esto tiene efectos negativos para su bienestar y aumenta la probabilidad de impago. Este efecto es más relevante en los hogares de menores ingresos, que tienen menos espacio para sustituir también dentro de su canasta de consumo entre distintos productos. La inflación también contribuyó a elevar la carga financiera en hogares con deuda hipotecaria. Sin embargo, como mencioné, la mayor parte de ella se concentra en hogares de ingresos más altos que de alguna forma pueden disponer de mecanismos que contribuyen a mitigar la creciente carga financiera. Para los hogares de menores ingresos, cuya deuda predominante es la de consumo y por tanto la de menor plazo, el efecto de la tasa de interés tiene un impacto relevante en su carga financiera, como les decía, al momento de renovarla. Vemos en el gráfico la evolución de la carga financiera de los hogares. Vemos cómo la carga financiera tiene mayor incidencia en los créditos de consumo para los quintiles del 1 al 4 y cómo se ha ido recuperando la baja que tuvo durante la pandemia o el periodo de liquidez de los hogares y cómo sube posteriormente. Vemos un comportamiento similar en el caso del quintil 5, pero ahora la incidencia es mucho mayor en el caso de la deuda hipotecaria. Y vemos que allí el comportamiento del impago en lo más reciente es algo diferente en el margen. Así, los efectos generados por la pandemia y las medidas implementadas para su mitigación empeoraron la posición financiera de los hogares, con una significativa reducción de su ahorro. Ello se veía claramente en la cifra, una caída de un ahorro histórico promedio 7,5 puntos del producto a menos 0,7 en el cuarto trimestre de 2022. A fines de 2022, la riqueza financiera de los hogares se ubicó en 120 puntos del PIB, valor equivalente al que observaban una década atrás. En el gráfico que tenemos a la izquierda está en un tono naranjo, rosa, no sé, un tono cafezoso, como quieran llamarlo. Está la evolución del ahorro de los hogares que recién les mencionaba. Y claro, ese ahorro tiene relación directa con las líneas que están ahí. Está la línea de consumo en azul más fuerte y el ingreso disponible. Entonces vemos que el consumo estuvo por arriba del ingreso disponible mucho tiempo, un periodo más bien breve en que se revierte y en la última parte del gráfico nuevamente tenemos más consumo que lo que indica la línea de ingreso que está en el gráfico. Y en este gráfico de acá está la suma de todos los activos financieros netos de los hogares, los activos financieros menos la deuda de los hogares. Y lo que vemos es la fuerte caída y el retroceso que se observa en la posición financiera de los hogares, indicado con esa flecha roja que ustedes tienen ahí. En este contexto, en el contexto actual, los riesgos que enfrentan los hogares están asociados a una prolongación más allá de lo esperado del proceso de ajuste de los desequilibrios económicos o del ajuste de los efectos de este proceso que hemos estado viviendo. Una cuantificación
del riesgo de crédito de los hogares ante distintos escenarios se encuentra en los ejercicios o en las pruebas de tensión que se realiza en el informe de estabilidad financiera del mes de mayo, específicamente para la situación de los hogares. Estos efectos, estos ejercicios de tensión, evalúan el efecto potencial de shocks extremos. En estas pruebas se somete a los hogares a severas caídas de actividad y de empleo, aumentos en las tasas de interés de corto y largo plazo significativas y también a incrementos en la inflación. Todos estos shocks se aplican en su conjunto y cada uno por separado se toma de los ejercicios más fuertes que hayamos tenido en la experiencia reciente. Son todos ejercicios de naturaleza parcial, no son shocks que se modelen en su conjunto, sino son shocks importantes cada uno individualmente y se aplican todos juntos sobre los hogares. En línea con el mayor impacto efectivo, el nivel de deuda en riesgo, es decir, la deuda que potencialmente podría afectarse, pasó de 1 a 1,2% del producto. Esto entre la estimación que hicimos en septiembre de 2020, con datos a septiembre y a diciembre de 2022. Bajo el escenario de tensión, ¿qué pasa con esta deuda en riesgo? Bajo el escenario de tensión, esta sube a 4% del PIB. Al analizar por tipo de shock, el mayor riesgo, el riesgo de tasa, es el que explica la mayor parte del aumento de esta variable. El riesgo de desempleo es similar al del ejercicio previo, mientras que el de la inflación es algo mayor por un incremento en la exposición a la deuda hipotecaria que vimos en uno de los gráficos previos en el quintil de mayor ingreso. Por quintiles se observa, por su parte, que la distribución de riesgo se concentra más en el quintil 2 de ingresos, a pesar de que la banca tiene baja exposición, tienen tasas de impago mayores y eso es lo que se refleja en el gráfico. Entonces, yendo paso a paso para ayudar un poco a seguir el gráfico, lo que está abajo en amarillo es la situación de la deuda en riesgo en la base, en el momento que se hace el ejercicio, se le aplican los test, las pruebas de tensión con esos tres elementos, el desempleo, las tasas y la inflación. El ejercicio de fines del año pasado daba un aumento en desempleo y en tasas y en inflación que ven en la primera columna con todos los colores y cuál es el resultado del ejercicio hoy. Y vemos que lo que crece en realidad respecto a lo anterior más significativamente es el efecto tasas de interés. Y por quintiles de ingreso, entonces, lo que se observa en la última columna. Y ya para ir cerrando, entonces, y no seguir alargando la presentación más allá de la cuenta, solamente unas breves palabras. Los hogares son una parte fundamental de la economía. Sus decisiones de consumo, ahorro, búsqueda de empleo, tienen efectos agregados que son muy significativos. Conocer la situación financiera de los hogares es, por lo tanto, muy importante para comprender el comportamiento actual, proyectarlo hacia adelante, y el Banco Central, al igual que otras instituciones, está en la búsqueda constante de información que permita tomar mejores decisiones o entregar antecedentes para quienes tienen que tomar distintas decisiones relativas a la situación de la economía. Los últimos años han sido particularmente desafiantes. A la crisis política y social de 2019 se sumó la crisis generada por los efectos del COVID, fenómenos que agregaron dosis de incertidumbre sobre la economía, la que se ha logrado ir atenuando, la necesidad de limitar el contacto social, las medidas de apoyo, el rápido aprendizaje de personas y hogares, provocaron efectos en la economía que aún nos acompañan, que tuvieron impactos relevantes en el comportamiento y la situación financiera. Se añade a todo esto el impacto de fenómenos externos, como el estrés en las cadenas de suministro global, que se prolongaron más allá porque la vuelta de los países fue con rezago. El grave daño humano y económico de la guerra de Ucrania. En fin, hemos estado sometidos a una sucesión de shocks inesperados, todos de gran magnitud, cuyos efectos juntos son distintos que la suma individual de todos ellos.
En este escenario, todos los agentes de la economía han debido sobrellevar una carga importante, para lo cual se ha hecho un uso intensivo de las holguras acumuladas, y esta presentación se centró en un grupo de ellos, en los hogares. Como he señalado en otras oportunidades, en la medida que se avanza en el ciclo, es necesario ir reconstruyendo esas capacidades que fuimos utilizando. En lo reciente se ha incrementado la carga financiera de los hogares tras un periodo de retroceso concentrado en sectores de menores ingresos. Ello se refleja en una vulnerabilidad mayor en algunos sectores que en otros. Hay heterogeneidad en lo que hoy día vemos en los hogares. Si bien no existe un riesgo para el sistema financiero, sí requiere atención y seguimiento el análisis que hemos hecho, en particular en circunstancias en las cuales los hogares están experimentando el impacto negativo de la elevada inflación sobre el poder de compra de sus ingresos, en una economía que sigue combatiendo los efectos de los desbalances ampliamente referidos, y en esas circunstancias los espacios para abordarlo en este contexto inflacionario son más acotados. El Banco Central ha manifestado claramente su compromiso con la convergencia de la inflación a la meta. Este proceso no tiene atajos fáciles. Inflaciones altas que se mantienen en el tiempo se vuelven cada vez más persistentes y más difíciles de controlar, agravando los ciclos para combatirla. Una inflación elevada es muy costosa para todos los agentes de la economía, pero especialmente para aquellos más vulnerables. Con esto cierro la presentación que tenía. Bien, queremos agradecer a la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, por esta interesante presentación, por el análisis, por los datos entregados en nombre de la Universidad de Equifax. Le agradecemos sinceramente su presencia en esta jornada donde se están conmemorando los 10 años del informe de morosidad. Queremos seguir profundizando acerca de este tema, de sus implicancias, del valor que también tiene, y por ello quisimos invitar a dos destacados académicos, ex autoridades de gobierno también. Presentamos primeramente a Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, académico de la Universidad de Chile, y el exministro de Hacienda, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones. Bien, vamos a empezar este panel de conversación. Primero, una pregunta bien en general para ambos. La relevancia que ustedes le dan a la información muchas gracias, presidenta, por estar con nosotros. La relevancia que le dan a este informe que cumple 10 años, el conocer cifras de morosidad, de comportamiento, el pago de deuda y su implicancia que hay para el desarrollo de políticas públicas. Ignacio. Parece que con el... Sí, claro. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por estar acá. Los alumnos son lo fundamental. Y a las autoridades de la universidad, un placer. Directo a la pregunta. Este informe es clave. Porque la información es clave. El mercado del crédito, solemos pensar que es un mercado de plata, de dinero, es cierto, ese es el negocio, pero es un negocio de información, en definitiva. Y mejor información en los mercados financieros es mejor para todos, es mejor para los oferentes y para los que toman prestado el dinero. Y lamentablemente, hace un buen rato en nuestro país hemos estado en la dirección contraria a lo que hace este informe. Y lo voy a ejemplificar con dos casos. El primero es la famosa ley de información comercial o consolidación de deuda, ha tenido varios nombres. Partió el 2009, el actual gobierno ingresó a un nuevo proyecto, más o menos igual que el anterior, pero solo para mostrarles que llevamos 14 años en un proyecto que hace una cuestión tan obvia como decir que los dos actores principales que otorgan crédito en Chile, la banca por un lado, el retail por el otro, puedan compartir información, particularmente desde el retail. Los deudores del retail, la señora Juanita, que pidió prestado en un crédito de consumo en un retail, solo el retailer sabe si esa señora es buena o mala pagadora. Esa señora no tiene ninguna posibilidad de mostrar sus pergaminos al resto del sistema financiero, diciendo, miren lo buena pagadora que soy, ofrézcanme una buena tasa o mejores condiciones.
Y los estudiantes que están acá saben que cuando hay asimetrías de información grotescas como esta, lo que tiende a primar es que no hay un mercado para los buenos pagadores y solo hay un mercado para los malos pagadores. Esto quiere decir que la tasa que le cobran a la señora Juanita es la tasa alta de un mal pagador. Y eso es nefasto para la señora Juanita. Como país quisiéramos avanzar en que la señora Juanita muestre sus credenciales de buena pagador y que los oferentes, los bancos, retail, mañana las fintech, corrieran, sudaran por ofrecer las mejores condiciones. Eso es ganancia de bienestar. Eso es buen mercado. Esa es buena política pública. Pero esa política pública, esa dirección, ha estado bloqueada 14 años en nuestro país por el lobby del retail financiero. Lo voy a decir con toda claridad, porque esa es la verdad, que impide que el mercado se despliegue. Entonces yo saludo el informe de Equifax, porque desde el mundo privado sustituye lo que la política pública ha hecho de forma bien parcial, bien parcial, digo, sería mucho más necesario tener mucha más rica información, pero va en la dirección de llegar información, que es la clave en un mercado financiero. El segundo ejemplo, y le doy la palabra a Alejandro, es, si ustedes se fijan en el Congreso, así ustedes mostraban el perdonazo, bueno, las sucesivas leyes de Chao, ¿cómo se llama? Chao Dicom. Sí. Todo en la dirección contraria, todo en el sentido de borrar información, sacan aplausos de corto plazo, suena súper bien, me van a borrar mi deuda, ya nadie sabe que soy deudor. Pero el problema que pasa es que desde el punto de vista de quienes prestan dinero, cuando usted está ciego a saber si quien tengo al frente fue un buen pagador, la señora Juanita, o un deudor moroso estructural, como nos mostraba Alejandro Weber, ante esa asimetría de información, el juego racional es asumir que todos son deudores estructurales y que no hay señora Juanita. Y eso es un drama porque deja de existir un mercado profundo, competitivo, en buenas condiciones para las señoras Juanitas, que las hay y las hay mucho, y uno quisiera premiar siempre a los buenos pagadores, a los que se sacan la mugre y cumplen, y no a los magos pagadores, sobre todo aquellos estructurales. Alejandro, ¿qué valor le das tú a este informe? Antes que nada, igual agradecer la invitación y la oportunidad de estar acá en estos 10 años. Es muy importante. En mis épocas pasadas me tocó trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la parte de investigación, y uno de los temas que teníamos para toda Latinoamérica era cómo mejorar el acceso al financiamiento a toda la gente de Latinoamérica. Y la verdad que siempre uno veía como dos cosas: para poder acceder al crédito, o tenías un buen colateral, que era con que yo me podía poner sobre la mesa en términos de que si no pagaba, el banco se podía hacer parte de ese colateral, o tener mejores registros de información de la gente que pagaba, si es que pagaba a tiempo, si es que cuando no podía pagar era por una razón justificada o no. Y la verdad que uno ve con los datos que efectivamente cuando uno tiene mayor información respecto a las diferencias de los distintos tipos de pagadores que existen, siempre, como dice el dicho, en la viña del Señor hay de todo, uno puede partir separando y premiando a quien paga bien y darle mejores accesos a financiamiento, y eso ayuda a que más gente se empiece a bancarizar. Chile en su momento era como de los pioneros en esto, había más información que en el resto de los países, teníamos algunos credit bureaus, como se llaman, pero como bien dice Ignacio, hemos empezado a caer un poco en esta idea de que borrar cierta información le da como una nueva oportunidad de surgir a la gente. Hay algo de verdad en eso, pero igual hay mucha cosa de populismo que al final del día puede terminar afectando a que más gente tenga acceso al mercado financiero y a una menor tasa, que es lo que uno quiere. Por lo tanto, es muy importante tratar de tener el máximo de información respecto a la calidad pagadora de la gente, obviamente siempre resguardando la confidencialidad de la información privada de la gente. Creo que en este punto hemos estado muy al debe hace mucho tiempo, estando muy de acuerdo con lo que dijo Ignacio. Hace mucho tiempo tenemos este problema de no poder avanzar consolidando las deudas de todo el sistema financiero. Ahora vienen más encima las fintech, que hacen aún más complejo todo el tema. Y por otro lado, que creo que tienen que ir caminando en paralelo, también la ley de protección de datos personales, que son dos cosas que tienen que ir muy a la mano, porque es verdad, por un lado es un bien que haya información que se pueda manejar, pero también por otro lado es un bien que la información esté bien resguardada. Y creo que en estos dos puntos, en el tema de
de la Ley de Protección de Datos Personales hemos estado al debe, como también hemos estado al debe en el tema de consolidación de información financiera para mejor acceso a crédito. Y en este punto es bien decir, la información que se usa en otros países para ver si uno es buen pagador o no, llega a cosas bastante más detalladas las que tenemos o que uno piensa. Te empiezan a ver pagos de, no sé, de luz, de agua, de comportamiento más, de que te dicen, oye, si esta es una persona que regularmente tiene la costumbre de ordenarse, estar ordenada financieramente. Y si uno sabe que una persona ordenada financieramente tiende uno a tener más predisposición o saber de que el crédito, si uno le hace un crédito, va a ser más seguro y por ende debiese cobrarse una tasa menor. Vamos a las cifras, particularmente las que entrega el último informe del primer trimestre del presente año, 4.150.000 morosos, y uno hace la relación, y ayer cuando veía estos números y preparaba algunas preguntas, me metía al tema de la fuerza de trabajo, es decir, todas las personas que están en edad de trabajar. Y si vemos que son 9.800.000, quitemos a los cesantes por la caída que significa obviamente la capacidad de pago de una persona que está sin trabajo, y quedamos en 9 millones y vemos que hay morosos en 4.150.000, también quitando a lo mejor las personas que no trabajan. ¿Qué tan peligroso es que prácticamente el 50% de la fuerza laboral esté con morosidad? Yo no tengo los datos comparados para ver cuán bien o cuán mal estamos como país, como porcentaje de esa fuerza laboral. El número es alto, sin duda, pero Alejandro Weber mostraba también en su presentación en estos 10 años que ese número es bastante estable. Hay algo estructural ahí y por supuesto uno siempre quiere ver la composición de esa deuda, porque no es lo mismo tener, y de hecho en Chile el grueso de la deuda, del stock, está asociado con los créditos hipotecarios. Obviamente un valor de una casa es como varios años de consumo, y esa es como una deuda sana, porque como decía Alejandro, hay un colateral detrás, hay una evaluación de crédito en el cual hay un loan to value que se respuesta, o sea, cuántas el dividendo en función de cuánto tú ganas, hay un activo que respalda, en fin, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿cuán problemáticos son los otros créditos? Los créditos rotativos que ha mostrado la presidenta del Banco Central, los créditos de consumo, que yo tengo la sensación de que son en condiciones bien desfavorables, con tasas bien altas, precisamente por el problema que hablábamos delante. Porque cuando usted no tiene información, usted asume que todos son malos pagadores y le cobra la tasa al mal pagador, si es un resultado bastante estándar en economía, de selección adversa, ¿no? Y eso engrosa el flujo de tu sueldo que tú tienes que destinar a esto, y cuando te encuentras en problemas, bueno, vas crédito sobre crédito y esto genera bola de nieve. Entonces, directo a tu pregunta, yo no tengo la sensación, como lo decía la presidenta muy bien, de que estemos en una situación crítica, alarmante, de que sea la debacle, no. Pero es una cuestión de cuidado, que hay que monitorear siempre. Yo creo que la vía de abordar esto, siempre se dice, bueno, es educación financiera, que es como un commodity. Yo creo mucho más en profundizar los mercados, que funcionen mejor, que funcionen bien, que funcionen con toda la información. Y para terminar, decir, en línea con lo que señalaba Alejandro, que hoy día dimos un gran paso, y yo me atrevo a decir que esta vez la formación comercial va a aprobarse. ¿Saben por qué? Porque pasó una ola mucho mayor por delante de información comercial, que fue la aprobación de la Ley de Finanzas Abiertas o Ley FinTech, que es la misma lógica, pero en un registro mucho más amplio, una revolución. Este fue un proyecto de ley que partimos de cero cuando yo era ministro con Alejandro, y que el gobierno actual, la mejor versión de lo que una política de Estado empujó y aprobó. Obviamente que hubo oposición de actores, incluyendo el retail financiero, era que no. Y lo que hace esta ley es un cambio bien copernicano, es decir, la información crediticia es de las personas y de las pymes y de las empresas. No es del banco, no es de su compañía de seguro, no es de su corredor de bolsa, no es de su retail financiero, es suya. Y usted decide si esta información la muestra, en qué amplitud y a quiénes. Imagínense el día de mañana ustedes muestran su cartola completa, donde está el comportamiento de pago, como decía Alejandro, de
cuándo pagué mi tarjeta, en qué gasté, si tengo una pyme, bueno, cuál es el flujo regular. Con los modelos de inteligencia artificial, con la tecnología, estos datos son una mina de oro para entender y desplegar comportamientos de los sujetos, de empresas o personas, y ofrecerle productos a la medida, en condiciones mucho más competitivas. Esto baja las barreras de entrada, los costos de transacción salvajemente, y sobre todo genera información que te permite customizar los productos, generando una presión competitiva a los actores tradicionales en beneficio de las personas. Entonces, dado que ya hicimos ese cambio, yo creo que la información comercial ahora es papa, porque de alguna manera es un poquito redundante, y queda pendiente, muy de acuerdo contigo, la ley de protección de datos personales, porque quien dice toneladas de datos, dice muchas oportunidades de bienestar, de mejores usos, de competencia, de mercados más profundos, pero también riesgos de malos usos, de malos usos de los datos personales que son confidenciales de uno y que uno tiene la llave para liberarlos, pero te los pueden robar, te los pueden malutilizar y eso tiene que estar bien protegido. Alejandro, ¿algún comentario distinto? Y perdóname, pero es para ir agilizando también con otras preguntas. Por ejemplo, que en el resultado también del último informe de morosidad hubo 379.000 nuevos morosos que ingresaron como primera vez que caían dentro de este registro. Y aquí una pregunta que tiene que ver también con a lo mejor el comportamiento de las personas tras esta inyección de liquidez que nos mostraban en las presentaciones anteriores. ¿Está correlacionado este ingreso nuevo con las condiciones económicas que estamos viviendo, con un aumento en el desempleo, con una contracción de la actividad, o viene ya, y de aquí la pregunta a lo mejor algo más de comportamiento, de un año y medio, 2, de estar acostumbrado a consumir y hoy día tenemos que buscar de dónde sacar para tener y mantener ese estándar? A ver, hay dos cosas que son, colgando un poco lo que dijo Ignacio, este tema de, es bien importante de que uno de los datos que uno ve en este informe es que hay un cierto nivel más o menos estable de gente con deuda. Y lo que pasa, y lo que pasó, puedo hacer el símil con el perdonazo, esto el borrón, rápidamente se volvió al mismo nivel que se había antes, ¿okay? Como que hay un cierto nivel ahí que uno le puede dar una cierta ayuda, uno baja, pero la gente es racional o está siempre actuando en forma más racional y dice, ok, me pueden haber perdonado hoy día, pero voy a seguir con el comportamiento que yo creo hasta ese momento es el racional y vuelvo. Yo creo lo que pasó con el tema de la pandemia, este exceso de liquidez que nos hablaba la presidenta del Banco Central, obviamente me ayudó en un cierto momento a bajar la deuda, mantener el consumo, pero bajar mi deuda, porque tuve una inyección de dinero gigantesco, pero cuando uno baja la deuda, al final del día es como también te genera un aumento de tu capacidad de consumo un poquito después nomás. Entonces tú bajaste la deuda en un momento y te sirvió de colchón y volviste, ahora vamos a volver al mismo nivel de, anterior que tenemos. Y en este punto quiero centrarme en un punto que es clave. Los instrumentos financieros pueden ser un instrumento de un tremendo aporte para el bienestar de la gente. No solamente de la empresa, pero hablemos de los consumidores o de la gente en particular, si son bien utilizados. También puede ser un gran dolor de cabeza. Y ahí estamos en un tema súper importante porque creo que Chile tuvo una gran explosión de acceso al crédito a mucha gente en buena hora, pero también creo que generamos algunos problemas que empezó a generar un nivel de angustia en la gente muy grande. Nosotros en la competencia de usted, la Facultad de Economía y Negocio de la Chile, tenemos un acuerdo con la Asociación de Bancos y nosotros de tratar de ir viendo un poco el tema de la educación financiera, cómo se usan los instrumentos financieros para mejorar un mejor bienestar. Un seguro puede ser un arma extremadamente útil, un seguro, no sé, del desempleo, contra un incendio, un instrumento financiero para el bienestar de las personas. Pero también otro instrumento financiero puede en algún momento generar, si es mal utilizado, un nivel de estrés muy grande. Y eso uno ve en los datos, en los últimos datos, que muchas enfermedades mentales están correlacionadas todavía con niveles de endeudamiento, sobreendeudamiento. Entonces, es súper importante, y para esto, este tipo de información es muy útil, saber de que hay que tener mucho cuidado, que los instrumentos financieros son un arma muy fuerte para aumentar el bienestar, pero pueden tener efectos colaterales indeseados y que como sociedad
tenemos que tratar de ver cómo hacemos que este instrumento, que puede generar mucho bienestar, no tenga efectos colaterales negativos en algunos grupos. Educación financiera es un tema, pero también hay otros temas, por ejemplo, la regulación, como decía muy bien Ignacio, de que el nivel de deuda de una persona esté relacionado con su nivel de ingresos es súper importante para no estar atosigado en algunos momentos. Esta idea de que torpemente en algún momento se hacía, de que el crédito hipotecario no podía ser más del 25%, son instrumentos que uno tiene que ir afinando porque tienen una razón de ser también muy importante, evitar que la gente tenga un sobreendeudamiento, que se logra con mejor educación financiera, pero también con algunos instrumentos que te pongan alarmas, de decir, mire, ojo, que aquí puede generarse una situación que ex post para usted sea un hoyo negro. Y en ese punto hay que avanzar y para ese punto es muy importante tener este tipo de información, saber cuándo una persona puede entrar en riesgo de sobreendeudamiento es súper importante porque tiene un impacto en el bienestar de la persona, no solamente financiero, sino también psicológico, que es súper importante. Hay gente que dice que, o que plantea que una de las razones del estallido social, de hecho, era el tema de sentirse agobiado por temas de financieros, que mucha gente por mal entendimiento decía, oye, me están estafando, y una bronca que sale, y eso es importante irlo atacando porque un buen sistema financiero es el que te da los instrumentos para protegerte, para poder crecer, pero también es un sistema que también toma riesgo que muchas veces las personas tomamos decisiones que no son 100% racionales y es importante poner las alarmas sobre la mesa. Ya conocí. Oye, ¿puedo Sí, hacer por favor. una acotación chiquitita? Sí. Porque para los alumnos, el tema financiero muchas veces es bien contraintuitivo. Entonces cosas como las que dice Alejandro, de que a uno le pidan, cuando va a pedir un crédito hipotecario, que la renta de uno o de la familia, digamos, sea X veces mayor que el dividendo, tiene harto sentido, porque en el fondo te permite ponerte en el caso de que puedas tener una contingencia. O sea, evidentemente si yo tengo un dividendo de 1 millón de pesos y gano 1 millón de pesos, es imposible que pague ese dividendo, porque tengo que vivir, tengo que comprar comida, ¿no es cierto? Entonces tiene sentido esto. Y lo digo ¿por qué? Porque veía ayer, por ejemplo, en el Congreso, una diputada, que el típico show efectista y populista, que suena bien, pero que es un desastre, a propósito de los arriendos, que uno lo puede asimilar a un dividendo. De impedir que se pusieran restricciones desde el punto de vista del arrendador. Yo soy dueño de un departamento y a la hora de definir quién va a arrendar mi departamento, es natural que yo le diga, oye, ¿usted cuánto gana? Si usted va a arrendar un departamento de 400 lucas, muéstrame que gana al menos 1,2 millones. Es razonable, ¿no? Bueno, ellas querían prohibir eso, porque encontraban que era un abuso. Entonces suena súper bien. Pero lo que va a pasar es que cuando usted mete la mano ahí, y eso es lo mismo que pasa en el sistema financiero, cuando usted mete la mano en cosas que parecen súper populares, lo que pasa es que va minando el sistema financiero, porque en el caso del arriendo, si usted elimina esa restricción, lo que va a pasar es que ustedes como dueños de un departamento, una propiedad que heredaron, que tienen por ahí, van a pensar 2 veces en arrendarlo, van a decir, ¿sabéis que en estas condiciones no lo arreglo? No lo arriendo, mejor se lo presto a mi hermano, lo ocupo yo. Entonces al final restringen la oferta de arriendo, y la analogía en el caso del crédito restringe la oferta del crédito. Y cuando se restringe la oferta del crédito, hay menos crédito disponible para las personas y o más caro para las personas. Entonces al final lo que parece bien, en un momento termina siendo un desastre. Le quería preguntar acerca de esta carga y este aumento de la carga financiera que lo expuso la presidenta del Banco Central. ¿Qué tan peligroso y también a propósito de próximos informes de morosidad puede ser el endeudarse, el estar pagando deudas con endeudamiento que hoy día por las condiciones sale más caro? Si bien Ignacio plantea una visión algo más optimista, que no es un desastre, el presidente del Banco Central expone algo más pesimista el escenario. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? A ver, es 2 cosas. Como era la labor del Banco Central, es mirar los grandes números y la estabilidad de todo el sistema, ¿ok? Ahora, efectivamente, la inmensa mayoría toma estos créditos de consumo pequeños, que son una parte pequeña de la deuda total de Chile, ¿ok? Por eso como riesgo financiero no es tan grande, pero sí tiene un impacto social muy grande y hay que preocuparse mucho porque, nuevamente quiero insistir, un buen acceso a instrumentos financieros mejora el bienestar de la población, si está bien hecho.
Por lo tanto, ese es un tema. Ahora, la idea del rollover que tú estás planteando, ahora salta la tasa de interés, obviamente que es complejo, esto no solamente a nivel de persona, ahora muchos países en el mundo están con este tema hoy día de que les salta la tasa, si tenía una carga de deuda muy grande como país, wow, la carga, el peso para pagarlo es más alto. Hoy día podemos tener el problema que si yo tenía una bicicleta en las compras y compraba con endeudándome a corto plazo, siempre dando vuelta, de la noche a la mañana me suben las tasas 2, 3 puntos, eso me va a subir la carga financiera. Todavía creo que son montos más pequeños, más manejables, 2 puntos en la tasa es algo manejable. Estamos hablando de tasas del 20%, de 20 y 22, todavía es manejable, creo yo. Pero sí quiero insistir en el tema de que esto es un buen tema. Por ejemplo, uno puede decir, oye, mucha gente está con esta bicicleta eterna prestándose. Tiende a ser súper peligroso. ¿Por qué? Porque en algún momento quedo por algún estrés financiero en algún momento. No sé, tuve una enfermedad, mi padre, tuve que hacer un medio gasto. Los ahorros han caído. Se caen los ahorros, no tengo cómo pagar y paso en morosidad rápidamente. Y la verdad que hay un tema ahí también. Cuando uno cae en morosidad, los costos, la deuda se te dispara mucho. Entonces, y ahí hay otro tema a mirar en el mercado financiero en general. Entonces, hay que tener siempre un colchón. Si uno tiene una deuda de corto plazo todos los días, estoy en riesgo todos los días por un monto grande de pago. Si los tiempos van bien, voy haciendo la bicicleta, pero si en algún momento se me cae uno, me quedo con un bache y puede aumentar mucho mi deuda. Por eso en este punto algunas deudas es mejor que sean más largas, porque me reduce los riesgos de que en un momento malo me toque hacer el pago. ¿Okay? Eso nuevamente es información. Nuevamente es decir, oye, entender de que el crédito de consumo me ayuda al bienestar, pero con el crédito de consumo yo no puedo comprarme una casa. Para hacerte el símil de que los instrumentos financieros me mejoran el bienestar de la persona cuando están bien utilizados. Muchas veces lo podemos mal utilizar y me genera una carga para la sociedad, para la persona, y por eso es importante la educación, las buenas políticas públicas con información, tapar de hacer perdonazos muchas veces, como dijo Ignacio al final del día, lo único que te genera es empeorar la situación, te la mejora un instante, pero para el largo plazo te genera más caro tomar decisiones con menos información y en forma incorrecta. Y esta también, Ignacio, es bastante clásica dentro de las preguntas que hacemos los periodistas. ¿Qué hacer como política pública? Siempre esperando que el entrevistado dé algunas recetas, pero en parte lo mencionaba Alejandro, que sostenía que la relación directa entre desempleo y aumento de la tasa de morosidad. ¿Es ahí la herramienta que tiene el Estado hoy día y el gobierno en particular también para poder apuntar a un aumento de la morosidad, crecimiento, empleo, planes de inversión? A ver, lo primero entender, y lo dejaba entrever Alejandro, yo creo que es muy importante hacerlo explícito en esta sala, entender que el endeudamiento puede ser algo bueno y algo muy bueno, porque en nuestro lenguaje solemos entenderlo como algo dramático, que los chilenos están sobreendeudados, que es inaceptable, mira el sistema aprovechador que hace que todos estemos endeudados, como si todos fuéramos idiotas y no tomáramos decisiones pensantes, en el sentido de que esos créditos los tomamos por alguna razón que nos beneficia. Un crédito hipotecario lo hemos aprendido a golpe, luego los retiros, por Dios que es relevante tener un mercado hipotecario profundo a tasas atractivas, y lo mismo ocurre para todos los créditos. Entonces eso es bueno desmitificarlo, el endeudamiento bien manejado, con buenas políticas, con mercados profundos, con buena información, es bueno porque hace una cuestión obvia que permite transferir intertemporalmente ingresos, flujos, ¿ya? Y eso genera bienestar para las familias, evidentemente. Si viene el Mundial de Fútbol y no tengo la plata cash para comprarme la tele que me permite ver la roja, por Dios que valoro que alguien me dé un crédito, ojalá en las mejores condiciones, muy competitivos, para poder ver ese partido de fútbol, que pagando al contado no hubiera podido hacerlo porque no tengo los recursos. Entonces, punto número 1. Punto número 2, yo voy a insistir en que para abordar este problema hay distintas medidas, pero yo creo que por el lado de la oferta y de la regulación hay harto por hacer. Todo lo que sea avanzar en más y mejor información en mercados ultra competitivos, donde los actores se saquen los ojos por servir mejor
a los distintos clientes, personas de todos los estratos, empresas, etcétera, es bienvenido y creo que se puede seguir avanzando para allá. Creo que Chile ha hecho una buena pega, se quedó dormido en un rato, pero creo que vamos en un buen mood. Competencia y competencia a la vena en esta materia, con muy buena y dura regulación, que la tenemos en Chile, una regulación de muy buena calidad, y con un marco regulatorio de buenas políticas públicas, en el cual yo les mencionaba la ley de finanzas abiertas, que es un paso muy importante, creo yo. Y lo último que quiero decir es que hay también un tema que es el que tú mencionas, la economía. Obviamente, si una economía que no crece, que no genera empleo, bueno, genera deudas, pero sobre todo genera deudas que van a tener dificultad de pago, porque uno necesita ingresos para pagar. O sea, nadie puede vivir de prestado. Las personas viven de sus fuentes permanentes de ingresos, que es su trabajo, su emprendimiento, y los préstamos son una transición que hay que pagar con las fuentes permanentes de ingresos. Así que eso es evidente que es parte estructural de la ecuación. O sea, necesitamos crecer y necesitamos generar empleo. Pero hay una cuestión más que también decimos poco. Alejandro mencionaba la educación financiera. Yo quisiera decir la educación ética en general, digamos. Por un lado, creo que los oferentes tienen que tener un comportamiento ético, en el sentido de, tienen una responsabilidad cuando ven a una persona que les viene a pedir un crédito de consumo, con los datos que ven, de saber si me va a poder pagar o no. Y hay muchos que les da lo mismo y le enchufan el doble del crédito, porque con eso cumplen su meta y su bono, a sabiendas que la vieja no les va a poder pagar. Eso es indecente, digamos. Y hay empresas que tienen quizás política en esa dirección. Es indecente, eso no se puede hacer. Y al mismo tiempo, por el lado de los usuarios, quienes creemos en la libertad y la autonomía de las personas, en su sano juicio, bueno, debemos apelar a su responsabilidad, y Alejandro lo sugería, y parece que los datos también lo confirman, de que las personas saben dónde están sus techos. Saben, toda familia chilena, que no puede vivir prestado ad eternum. Sabe que endeudarse, llega un momento en que el agua te llega hasta el cuello y vas a tener que vender la casa y quizás todo lo que hay adentro. Entonces yo también llamo también a confiar en las personas, en su criterio, en su responsabilidad, y obviamente eso se educa, se informa, educación financiera, información crediticia, lo que hablábamos recién. Pero que ese ámbito de la responsabilidad de los dos actores, tanto consumidores como oferentes, me parece que es un tema que hablamos poco y que es bien fundamental. Alejandro, ¿cómo proyectas tú? ¿Cómo ves las condiciones para los próximos meses, para el próximo año en particular, y que obviamente tengan vinculación con esta tasa de morosidad? A ver, hay un tema que es más estructural. Obviamente una economía, si no crece, tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener que consumir menos nomás. La única forma de consumir más es creciendo. Eso no hay vuelta atrás. Uno no puede consumir más endeudándose eternamente. ¿Okay? Es un punto clave. Chile me da la impresión que estamos en una etapa de ajuste hace un tiempo ya atrás, de que no nos hemos dado cuenta que hemos dejado de crecer harto y seguimos pidiendo como que siguiéramos creciendo a lo que nos acostumbramos a crecer en los últimos 30 años. Y la verdad que eso ha sido un ajuste doloroso, que uno lo ve tanto en el consumo, pero también lo ve en las políticas públicas. Esto también es algo de que uno tiene que entender, de que la realidad siempre te va a tocar la puerta. La realidad siempre te va a tocar la puerta, y muchas veces hemos hecho muchas políticas públicas pensando que el país venía a seguir creciendo como estábamos creciendo, cuando la verdad que no estábamos creciendo ya como a las tasas que teníamos, cuando la verdad que teníamos que volvernos a preocupar de temas que no nos preocupamos antes, como son los campamentos, y otra gente seguía pidiendo como que si la economía siguiera creciendo. Y ese es un punto que se ve tanto a nivel de gobierno, pero también de los hogares, y es súper importante el tema de, en ese caso, uno tiene que informar a la gente, y algunas medidas también, las buenas decisiones se toman por racionalidad, pero también la racionalidad tiene ciertos límites, los más inteligentes y los menos inteligentes, todos, que es, igual hay que poner cierta información sobre la mesa, información que te da luces rojas, de momento que la población o que la gente está pudiendo sobreendeudándose o no, uno tiene que poner las luces rojas. Yo estoy muy de acuerdo con Ignacio,
los chilenos somos inteligentes, somos hogares que al final del día van a tomar buenas decisiones, pero para tomar buenas decisiones se necesita información y también se necesita que alguien te enseñe cosas, ¿ok? Nadie nació sabiendo. Por lo tanto, en este punto, lo que es la educación financiera es súper importante. También el rol, y aquí me quiero colgar un poco lo que dijo Ignacio, me parece súper importante, el rol social que tienen las empresas, hay un rol social en las empresas. Y en ese punto muchas veces uno ve en el sistema financiero que se transgrede un poco en este tema de los créditos. Muchas veces enchufarte algo es verdad, la idea de no traspasar la información para que todo el mundo supiera el nivel de deuda que tenía la persona para no sobreprestar. Oye, ese era un rol social que todos teníamos para el bien de la población, para que se pudieran tomar bien las decisiones. Creo que ese es un punto que hay que poner nuevamente sobre la mesa. Los derechos y los deberes. Es un deber también comportarse cuando uno tiene en la sociedad de cumplir los roles que uno tiene que cumplir. Hay un rol social de las empresas, del sistema financiero, que también se tiene que cumplir. Pero mirando al corto plazo, se vienen tiempos complejos, vamos a tener una economía creciendo poco, vamos a tener un nivel nos hemos quedado con 400.000 empleos menos de lo que teníamos antes, de lo que nos correspondería. Obviamente eso pone menos ingresos en los hogares y eso pone menos capacidad de pago también, ¿okay? Porque hay menos ingresos, como tú bien dices. Es súper importante que sepamos transmitir primero la realidad, que uno no puede construir sobre arena, sino que sobre rocas sólidas. Si vamos a crecer poco, podemos exigir al Estado y a los hogares menos, porque vamos a crecer poco. Primera cosa. Segundo, empezar a poner sobre cómo volvemos a crecer para poder volver a mayores niveles de consumo. Y cuando uno empieza a crecer, si uno tiene una tendencia de crecimiento a largo plazo, uno puede tener más deuda porque sabe que voy a poder pagar a futuro, como bien decía Ignacio. Si yo tengo un crecimiento, ingresos que van creciendo en el tiempo, yo puedo endeudarme más hoy día porque sé que voy a poder pagar a futuro. Si la cosa está plana, lo que me puedo endeudar es menos. Oye, una acotación chiquitita, porque es súper importante, yo sé que vamos a cerrar, pero subrayar ese punto a los alumnos, porque en la economía y en la realidad no hay magia. Hay gente que se encarga de disfrazarse de mago todo el tiempo, algunos son más atractivos y exitosos que otros, pero no existe la magia. Y si la torta no crece, usted no come más torta nomás. O si la torta crece lo mismo que crecen los números de invitados al cumpleaños, el pedazo que usted le va a tocar es siempre el mismo, no está consumiendo más. Entonces, sin más crecimiento per cápita, no hay más torta, no hay más consumo. Y eso es bien importante porque la expectativa acá juega un rol clave. Cuando ustedes como alumnos, su familia, tienen la expectativa de que en realidad sí van a tener más torta, pero resulta que pasa año tras año, se comen la misma torta de siempre y el mismo pedazo, hay algo que se frustra ahí y da mucha rabia. Y parte de la rabia del estallido puede tener que ver con eso. Porque la verdad sea dicha, Chile lleva 10 años estancado. Si no es de ahora nomás. Llevamos 10 años creciendo al 1,9% promedio anual, o si ustedes prefieren, al 0,4% per cápita. Es decir, que el pedazo de la torta que nos toca cada año apenas se incrementa en 0,4%. O que en 10 años se incrementó en un 5% en total, la nada, o sea, lo mismo, la misma torta, la misma de siempre. Y la mala noticia es que la proyección a los próximos 6 años, salvado este bache, esta recesión en la que estamos, es volver al 2%, volver a esa mediocridad. Entonces nuestra perspectiva es de seguir comiendo la misma torta de siempre, el mismo pedazo, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso, los que están acá, los que tienen roles de liderazgo, son jóvenes, tienen que tener la épica, porque eso se puede cambiar, porque no se puede pedir más torta si uno produce la misma de siempre. Muy bien, Ignacio Briones, Alejandro Mico, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.